bienvenidos a este tercer conversatorio de novela gráfica. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco hoy de lo que serían los referentes de Sabana Centro, la novela gráfica a nivel nacional. Vamos a tocar un tema muy en específico que será la viñeta, cómo se usa la viñeta en Sabana Centro. Entonces, yo soy Rafael. Bueno, sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carolina, soy literata o profesional de estudios literarios y bueno, digamos que fui invitada a esta ponencia por Rafael. Mi visión en esta ponencia va a ser un poco más histórica y desde el ámbito editorial, que es digamos que es el ámbito en el que más tengo conocimiento y me muevo. Y básicamente yo quise abordarla desde un recuento histórico del cómic, pues digamos que desde el inicio de su creación y enfocarlo pues como qué está pasando en Colombia con el cómic y cómo inicia también el cómic en Colombia. Bueno, como les dije, mi recuento va a ser un poco más histórico desde su inicio. Mi ponencia tiene por nombre Leyendo en Gráfico, un repaso por la novela gráfica y su historia. El origen del cómic se remite directamente en Estados Unidos entre la última década del siglo XIX y el siglo XX, específicamente en la ciudad de Nueva York, en donde el periodismo está en su fase más activa. Digamos que este punto me parece muy importante de recalcar porque precisamente el cómic inicia su historia como en este ámbito periodístico que puede ser como un poco alejado de lo que es hoy en día realmente el cómic. A lo largo de este periodo, digamos que varios periódicos inician a publicar como especie de tiras cómicas que obviamente a lo que pues conocemos hoy ha cambiado muchísimo. Los primeros periódicos que inician estas publicaciones son The New York World y The New York Journal, que son digamos dos periódicos que en este momento encabezan como la lista de publicaciones dominicales. Entonces digamos que nace una iniciativa de crear una tira cómica como para crear una apuesta mucho más llamativa para los lectores. Entonces digamos que aquí es donde inicia realmente como la primera aparición del cómic, que como les digo pues es muy diferente a como lo conocemos. Esta intervención en los periódicos se hacía como un suplemento únicamente los domingos, que también es una parte estratégica de mencionar por parte pues de los periódicos, porque lo hacen solo los domingos. ¿Por qué? Porque digamos que se tiene dentro de sus estadísticas que los domingos son los días que la gente puede dedicarle más tiempo a la lectura del diario. Entonces digamos que no solo aparecen como un suplemento o como cómic, sino que aparecen como el suplemento dominical, que es algo muy importante, digamos, dentro del medio de comunicación y de las publicaciones periódicas. Digamos que aquí se inaugura un nuevo espacio y también se inaugura como un nuevo público lector, pues que también nace de una estrategia comercial, me parece a mí bastante inteligente, pues digamos como mostrarlo solo un día a la semana sin gastar muchos recursos, pero digamos que siendo muy objetivos y teniendo como un poco la seguridad de que va a ser leído pues por este público. Este cómic nace digamos que de la mano de un ilustrador, de Richard Felton, y él ilustra una página dominical a color, creando una pequeña historia que digamos que es como la que podemos conocer como la primera historia del cómic, y es de Yellow Kid, que es a mediados de 1894, y es básicamente la historia de un niño que tiene una camiseta amarilla. Entonces digamos que este niño, o a través de este niño más bien el ilustrador, Felton cuenta como los acontecimientos de un barrio del proletario, pues de la ciudad de Nueva York. Entonces este personaje empieza a hacer aún más pues apariciones periódicas y empiezan a agregarle varios detalles. Uno de ellos empiezan a incluir diálogos escritos, elementos de dibujo. Entonces ya digamos que se empieza a volver un espacio en este periódico dominical muy importante, porque ya se empieza a saber la historia del niño de la camiseta amarilla, y que no solo pues cuenta una historia divertida, sino que da un poco de
contexto a lo que se vive en su barrio y pues, lo que vive su sociedad. Que me parece que esto también es muy importante desde el nacimiento del cómic y que es algo que le da como relevancia y es la historia que cuenta, que es algo pues poco convencional. Bueno, digamos que para esto también empiezan a crearse los globos de diálogo, que es algo que aún existe, pero ha cambiado, digamos que su formato, y pues el estilo de dibujo varía, pero digamos que también marca como esa pauta a la hora de, pues, a la hora que nace el cómic, y es precisamente eso, el dibujo. Bueno, el cómic ya inicia a convertirse como en un elemento llamativo, cada periódico digamos que empieza a cogerlo dentro de sus publicaciones y obviamente aquí digamos que nace la popularidad del cómic. Se empieza la distribución a nivel pues local y ya mayormente pues a nivel internacional. Bueno, para 1929 empieza la crisis en Estados Unidos, empieza pues todo el periodo de las guerras, y que esto me parece interesante y es que también tiene obviamente un rompimiento pues, de todo lo que se venía trabajando y que pues obviamente la guerra siempre irrumpe pues todo a nivel social y pues obviamente para esto no fue excepción como se venía trabajando el cómic en las publicaciones. Entonces todos esos aspectos de la cotidianidad se ven trastocados y cómo se publica el cómic también. Entonces obviamente empiezan a haber escasez de recursos, escasez de tinta, escasez de papel, todo pues digamos que en torno pues a la guerra que está sucediendo. Entonces digamos que aquí cambia un poco la forma de publicar, la forma de crear cómic y se empiezan a ver un poco problemas de legibilidad y pérdida del detalle de la imagen, precisamente por eso, por la escasez de materia prima para la elaboración de los periódicos. Entonces digamos que el dibujo empieza a perder protagonismo y los globos de diálogo empiezan a ser, digamos, como mucho más visibles y esto empieza pues a cambiar como toda la idea que se tenía como del cómic. Y digamos que también hace algo importante que es de lo que les voy a hablar Rafael y que es como todo el tema de la viñeta. Digamos que aquí ya se empiezan a tener nociones de esto. Sin embargo, digamos que aquí también hay algo importante y es que los periódicos toman la decisión de seguir publicando como este tipo de cómic o de viñetas y digamos que se crea como el espacio de entretenimiento dentro de los periódicos, que pues es muy importante en medio pues obviamente de noticias desastrosas acerca de la guerra, se sigue teniendo el segmento de entretenimiento. Bueno, llega después la Guerra Fría, que también marca como una nueva generación, un nuevo pensamiento a nivel social. Obviamente el cómic también interviene en esto y empieza como a verse una generación de fanatismo mucho más violenta, mucho más ligada a la revolución, que digamos que todos estos ideales sociales también están enmarcados dentro de la creación del cómic y que es pues digamos lo interesante, ¿no? Que pues todo a nivel social, todo a nivel digamos de lo que vivimos día a día trastoca y lo podemos ver reflejado en todos los aspectos de la vida. Pues en este caso también se ve reflejado en la creación de algo digamos como tan simple para ese momento como el cómic. Entonces empiezan a nacer como la generación como del underground dentro del periodismo y digamos que el género cómic se empieza como a establecer ya más independiente de los periódicos o de las publicaciones periódicas. Pero ya también aquí cambia un poco lo que se quiere mostrar a través del cómic y no es solamente como la historia de un niño en su barrio que cuenta un poco pues una verdad un poco triste, sino que más bien pues a raíz de todo lo que está pasando en el mundo empieza a utilizarse el cómic de manera como más a denuncia, a exponer lo que pasa, un poco más grotesco, un poco más de lo que pasa como en el submundo humano, de lo que no es tan chévere. Entonces el cómic empieza a ser censurado, que es también algo muy importante porque empieza a ilustrarnos de cómo se empieza a ver el cómic o de cómo se le empieza a interpretar y que en este caso empieza a ser un poco criticado pues porque los valores tradicionales digamos que encarnan las instituciones pues no se ve reflejado en lo que se hace en el cómic y digamos que empieza a verse como un tipo de
arte negativo, que digamos que pues también me parece importante recalcar esto, que pues al tomarse como algo negativo, obviamente pues va a haber mucha más censura, y pues obviamente va a haber un poco de como de afectación en cómo se puede distribuir o mostrar al público en general. Digamos que en este momento obviamente no solo la sociedad estadounidense, sino que el mundo entero está pasando como por un momento pues de una memoria muy violenta, pues porque el mundo acaba de salir, o bueno, está en guerra prácticamente. Entonces también en este momento pasa algo muy importante, y es que se crea ese personaje que es, digamos que el más representativo dentro del cómic, que son los superhéroes. Entonces digamos que esto también marca otra pauta dentro de lo que se empieza a conocer como cómic, y que pues obviamente sigue teniendo como avances, y bueno, ya digamos que hoy lo podemos diferenciar dentro de la novela gráfica, el cómic, la historieta, pero digamos que ahí empieza a marcarse este personaje que digamos que toma relevancia para la creación de cómic, de novela gráfica, de historietas. Bueno, digamos que este es como un panorama muy general acerca de la creación del cómic, y me parece importante resaltar varios aspectos, y pues por supuesto uno es cómo inicia de forma, digamos, física, de forma gráfica, cómo se empiezan a establecer componentes que hoy en día aún se mantienen, y es las ilustraciones, los globos de diálogo y el contar una historia de manera pues poco tradicional, el hacer un poco de una temática salida como también de lo tradicional, digamos que mostrar un poco lo negativo, lo malo, por lo que está pasando el mundo, y que sea como un medio de denuncia. Digamos que para Colombia, pues el cómic, digamos que llega un poco de forma tardía. Se tienen más o menos como indicios de que se empieza a publicar en un periódico que se llamó Mundo al Día, pero este era como más un cómic, muy parecido obviamente al cómic norteamericano, que pues es el ejemplo que se toma pues a nivel mundial prácticamente. También se empieza a publicar en semanarios, pero digamos que tiene también algo relevante para las publicaciones colombianas, y es que en Bogotá se empieza a publicar una historieta que caricaturiza un poco como la clase media bogotana, y pues también es algo bastante interesante de ver, como el cómic sigue siendo una forma no tradicional de contar algo un poco cotidiano. Bueno, digamos que aquí esto se llama un poco historia costumbrista, pues digamos por las temáticas que contaba. También se tienen como indicios de que se toma un poco más hacia lo infantil, y bueno, digamos que así empieza como en Colombia. No tuvo mucha acogida en Colombia desde un inicio, pero siento que también hay que tener algo en cuenta, y es que obviamente o sea, en Colombia para este momento, más o menos hacia el 80, no se tenía como la misma distribución ni la misma producción de un periódico o de una revista que podía tener para ese momento Estados Unidos. Obviamente somos una geografía muy diferente, las localizaciones geográficas y asentamientos poblacionales son muy diferentes. Digamos que en Colombia, y más para ese momento, predominaba mucho más pues las zonas rurales, en las que sabemos que es más difícil, digamos, que el acceso a este tipo de información. Digamos que considero que por eso también llega un poco tardío como esta ola del cómic y pues su distribución en Colombia. Bueno, digamos que dentro de esto también se tiene como indicios de que no fue bien acogido, también fue un poco como nocivo pues como para las élites culturales, por lo que pues su etiqueta fue muy negativa dentro de la sociedad. Y pues digamos que las primeras apuestas que hubo acerca pues de publicar cómic pues no les fue tan bien, precisamente por eso, porque pues digamos que dentro de la élite
bogotana, el cómic se veía como algo negativo. Bueno, ya digamos que empieza a tener mucha más relevancia en 1984 en Cali, que es como la primera revista que lo hace de manera mucho más formal y pues presenta como un panorama más internacional. Se publicaba junto a artículos y ensayos nacionales. Y ya digamos que cuando empieza a tener mucho más relevancia es cuando El Espectador empieza a hacerlo parte del suplemento dominical, que digamos pasa un poco la historia de Estados Unidos, que hace parte como de una publicación periódica, obviamente mucho más seria, se empieza a tomar pues mucho más en cuenta, pero digamos que tomando estas publicaciones de ejemplos como lo que se publicaba en Estados Unidos, un poco alejado de lo que pasaba pues en la sociedad colombiana. O sea, digamos que el cómic en ese momento que se publicaba era un poco alejado como de lo que pasaba acá, pero ya pues digamos que los artistas empiezan a ver como una apuesta y una oportunidad en esto, artistas colombianos, y empiezan a pues digamos que a hacer su propia creación respecto a la historieta y el cómic. Ya para los años 2000, digamos que las publicaciones se vuelven pues mucho más comunes, se empieza a hablar pues ya como de otros tipos de formato, y digamos que ya empieza como a verse pues como con mucho más público. Se crea, por ejemplo, en el 2018 digamos como una feria dedicada al cómic, a la historieta, al ocio, a la fantasía, y pues es el Sofá en Bogotá, que digamos que esto obviamente crece de manera exponencial la acogida del público, el interés pues por el público en relacionarse con este tipo de publicaciones, y digamos que ya empieza a verse pues de manera mucho más común y a trabajarse de manera más seria, que esto también considero que interviene mucho en la forma en la que se empieza a publicar. Digamos, al día de hoy ya podemos encontrar novelas gráficas, cómic, historietas, o sea, únicas, digamos que no van dentro de un libro o de una publicación periódica, sino que las editoriales empiezan a irse por una línea gráfica o por una línea editorial, y es publicar novela gráfica, que digamos que esto también marca una nueva pauta para la creación de novela gráfica en Colombia. Entonces, digamos, al día de hoy podemos encontrar Satanás de Mario Mendoza en novela gráfica, podemos encontrar La vida de Gao, Memorias de Gao en novela gráfica, y así con muchas novelas importantes de la historia colombiana. Entonces considero que esto también empieza a marcar un formato mucho más llamativo, un nuevo mercado, un nuevo público, y algo que digamos que al día de hoy podemos observar, y es que la novela gráfica se ubica en un formato pues mucho más llamativo, que puede dar mucho más alcance pues al público, pues por las características de su lenguaje, que hace pues que sea posible recibir un mensaje de manera poco convencional pero más llamativa, y manejando sus propias normas dentro del lenguaje y la publicación. Entonces digamos que esto me parece muy importante de la novela gráfica y del cómic, y es como se sale un poco de lo convencional, del tipo de lenguaje, del tipo de gráficos, y lo cuenta digamos como a su manera, creando sus propias normas, que también me parece muy interesante esto. Y que digamos que al día de hoy en las publicaciones que pues podemos observar, y es que el cómic o la novela, bueno, y la novela gráfica más bien, siguen haciendo memoria social. Y entonces digamos que en Colombia se ha visto como una tendencia a contar la historia, digamos, de todo el conflicto a manera de novela gráfica, y que es algo pues muy importante porque se ve ligado directamente con los acontecimientos sociales del país y la historia. Bueno, digamos que también me parece importante recalcar como esta nueva forma de narrar que nos ofrece la novela gráfica, con un lenguaje distinto, ligado también al arte, que pues me parece muy importante. Aquí digamos que también hay como un rompimiento de la forma tradicional de contar historias, y es que ahora el que nos cuenta la historia no solo es el autor, no solo es el escritor, sino que también es el ilustrador, que es una parte muy importante pues de la novela gráfica. Digamos que los ilustradores tienen el mayor trabajo, la mayor responsabilidad, por supuesto, a la hora de contar una historia por medio de una novela gráfica.
Entonces se empieza a tomar mucho más serio desde lo académico y desde lo editorial. Entonces hoy podemos ver a editoriales de las editoriales monstruosas como Penguin publicando novela gráfica y teniendo una acogida espectacular. Entonces no solo toma relevancia dentro del mundo editorial el escritor o el autor contando su novela de una manera tradicional, sino que el ilustrador también pasa a ser autor, que me parece pues muy importante como las posibilidades que crea la novela gráfica. Obviamente para el tipo de lector también empieza a crearse un nuevo mundo, ya no digamos que es un lector nuevo, un lector que pues muchas veces vemos que la novela gráfica empieza a ser como la apertura del mundo de la lectura para muchos jóvenes y que también pues me parece sensacional esto. Bueno, digamos que respecto a todo esto, pues me parece como interesante empezar a explorar el mundo de la novela gráfica, no solo en Colombia, sino también digamos que pues a nivel pues más local, digamos que a nivel Sabana Centro, Cajicá, y ver cómo pues digamos que se pueden contar historias no solo como de lo tradicional, sino también pues de lo local, pues con ayuda de la novela gráfica. Y bueno, pues básicamente es eso. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ya entrados en contexto. Bueno, pues digamos que en complemento al tema de lo que es la novela gráfica a nivel global, pues sí quisiera como primero dar unas pautas ahí que a veces confunden, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe qué es un TVO? De casualidad. ¿No? ¿No han escuchado esa palabra? ¿Sí? Bueno, entonces digamos que yo soy muy creyente de nombrar el tema de historieta en vez de cómic, ¿no? Entonces siempre lo nombro puntualmente historieta. Pero bueno, entonces a nivel global, entonces en Italia le dicen fumetti. Bueno, en manga, en Japón le dicen manga. Está el cómic estadounidense. Lo que ella decía un poco las tiras cómicas en Francia le dicen Bander Design. Bueno, entonces como que bueno, sí. Y en España le dicen TVO. Digamos que yo nombro esto mucho porque a veces como que uno lee, digamos a los españoles, y viene el tema de que no, que estoy subiendo mis TVOs, y uno, pero TVO, ¿qué es eso, no? O a veces nombran el tema de, hay otro que se me escapa, que en Ecuador lo llaman, tiene un nombre diferente en Ecuador, bueno. También, bueno, como ella nos aterrizó de manera global, entonces quería como poner en tela, ponerlos en contexto con esos nombres. Luego entonces, complementando un poco lo que ella nombró de ese cómic en Colombia, ya vamos llegando, ¿no? Vamos llegando acá. Entonces está el tema de todo lo que es esa comunidad fancinera, ¿no? Que era lo que hablábamos antecitos también, hace unos instantes. Entonces la comunidad fancinera sí fue como de las que más ayudó como en ese tema del auge del cómic, ¿no? Entonces a veces no, o sea, desde la escena independiente, ¿no? Porque hay que rescatar siempre que la escena independiente está ahí detrás, ¿no? Que es difícil salir, pero bueno, pues y esa comunidad fancinera, bueno, que hacía fanzines, que los fanzines son revistas, pues, por así decirlo, de bajo presupuesto, tenían como un fuerte en Medellín, hacia los años 80, entonces, a raíz de la cultura punk, que trajo como, sí, que como que ayudó a que se propagara ese tema de los fanzines, y bueno, pues se usa mucho al sol de hoy también el tema del cómic, manejado pues por los fanzines. Rescato mucho esa labor porque pues es lo que más vamos a ver en Sabana Centro actualmente, ¿no? Es como la escena independiente mandando la parada en el tema de la novela gráfica y del cómic en general. Hace poco encontré una referente a nivel nacional que quisiera como traer a tela de juicio acá, y es Glenda Torrado. ¿Alguna vez la habían escuchado de pronto? ¿No? Ella, bueno, Glenda Torrado, ella ahorita pues
digamos que es una referente fuerte porque está literalmente todos los días sacando viñetas. Y además de eso, en pandemia creó un cómic, una novela gráfica llamada Nuevos Medios, Nuevos Miedos. Entonces, si la quieren buscar un poco, después les paso el enlace y todo este tema. Entonces es como la historia de ella a través de la pandemia, ¿no? Entonces, esta referente maneja muchas de las problemáticas nacionales, aunque ahorita se radica en México. Y sí, entonces bueno, eso a nivel Colombia, así de referentes actuales que le estén camellando día a día, ella sería como uno de los referentes más fuertes en ese tema. Lo que es Cundinamarca y Bogotá, pues Cundinamarca sí tiene como su eje cultural en Sabana Centro, diría yo, de cierta manera, ¿no? Hay un pueblo también que le trabaja mucho como a ese temita y es Quipile. Sí. Ellos allá también le trabajan un poco a ese tema. Y bueno, hablando un poco de esto, ya a nivel Sabana, a nivel Cundinamarca, tenemos a Carolina Sierra. Ella trabaja un tema, ella tiene un cómic, un webcomic llamado Why, o sea, ¿por qué en inglés? Y Canto Ancestral. Entonces ella como que a nivel Cundinamarca sería como otra referente, por así decirlo, fuerte. Y bueno, pues Bogotá, pues la verdad no lo nombramos mucho en estos conversatorios, ya este es el tercer conversatorio de novela gráfica, el año 3 de esta investigación, y no se nombra mucho porque pues bueno, pues si nos quedamos en Bogotá no vamos a investigar Cundinamarca ni Sabana Centro. Bueno, y ya estando en Sabana Centro, de pronto hay dos ejes culturales ahí metidos con el tema de la novela gráfica que serían pues, o bueno, sí, no, porque ahí viene toda la problemática. Entonces acá como que viene toda la problemática de lo que sería Sabana Centro y es la siguiente. Entonces ahí voy a leer el extracto que había formulado acá. Entonces dice: para la formulación de una investigación en el campo de la novela gráfica en Sabana Centro, se tuvo que proceder a indagar desde la viñeta, porque normalmente la construcción de obra más usada es la viñeta. Desde la viñeta se construye un personaje principal y se formula una suerte de narrativa basada en acontecimientos de trascendencia nacional o escenas de la vida cotidiana. Naturalmente se entiende que esta población de artistas usa redes sociales, pero la problemática radica en que no están capacitados. Y acá pues ya les hablo de lo que van de 3 años de investigación, de lo que sería de Sabana Centro. Entonces ahí surgieron unas problemáticas, y es que, bueno, unas problemáticas a nivel de la construcción de la imagen, ¿no? Entonces, lo que se ha detectado en esa investigación es que fallan un poco en el uso del color. Entonces hay un fallo ahí como en el uso del color digital y el uso del color análogo, como que solo lo ponen y ya. Rotulación, que era lo que Carolina nombraba. Rotulación pues es ese tema como de acomodar los globos de texto y todo este tema, ¿no? Que pues existe de hecho un cargo desde el cómic estadounidense que se llama rotulista, ¿no? Entonces específicamente ellos son los que acomodan los globos de texto, o sea, ese tema también. Y pues hay otra problemática ahí, digamos, de lo que serían esos artistas de Sabana Centro, que es la falta de interés por trabajar con otros artistas, ¿no? Entonces pues no se dan a conocer también por eso, no generan una red de apoyo entre ellos y son islas apartadas un poco. Entonces sí, eso sería como lo que hemos encontrado en los 3 años de investigación, dándole como conclusiones trayendo a tela de juicio los otros conversatorios. Digamos que pues la idea sería formular unos talleres específicos, ¿no? Unos talleres específicos desde Cajicá, invitando también a los otros pueblos de Sabana Centro, para poder capacitar la población, capacitar a los artistas que le están trabajando al tema. Nombro mucho la viñeta porque es realmente lo que se está trabajando en Sabana Centro. O sea,
viñeta es a lo que ellos llegan a consolidar como imagen, pero de pronto entra como quizás la pereza de generar toda una historia o narrativa. Por eso arriba dije que era como una suerte de narrativa, era la que usaban para construir imagen, ¿no? Entonces, y bueno, y los acontecimientos de la vida diaria y acontecimientos nacionales, entonces sería como que una mezcla entre lo que sería caricatura política y bueno, y su toque personal. Y la cultura del meme está como relacionada ahí, ¿no? Entonces como que esperan viralizarse. Entonces, a raíz de esto, pues bueno, la idea sería esa, y pues ya como que si vieron que los traje como hasta Cajicá, ¿no? Entonces, no sé, Carolina, ¿qué quieras complementar a lo que dije? Bueno, realmente, y siendo muy honesta, de la producción de novela gráfica y cómic en Cajicá no tengo mayor información, de hecho no he indagado acerca de pues qué se está haciendo, pero considero, y lo que le comentaba a Rafael antes de iniciar, y es que me parece importante generar estos espacios. Nosotros pues desde la biblioteca hace como un mes y medio más o menos tuvimos un taller de fanzine como para principiantes y, o sea, digamos gente que no tiene ni idea de lo que es el fanzine, que pues digamos que podría decirse que es una rama de la novela gráfica, y tuvo bastante acogida. Entonces considero que son iniciativas interesantes que se pueden empezar a crear, porque pues existe mucho público para esto, de pronto público que tiene un interés por conocer más información de esto, por crear como este tipo de publicaciones, y pues que digamos que sí considero, o pues desde mi desconocimiento, que sí es algo que podría trabajarse pues, en Cajicá a nivel mucho más local, y que pues seguramente vamos a encontrar muchos ilustradores y artistas que pues quieran seguir trabajando con esto. De pronto complementando también ahí, parte de los conversatorios siempre va seguido de una exposición, ¿sí? Entonces, todos los agostos sacamos conversatorio y exposición. La exposición reúne todo este tema de los estudiantes, bueno, del taller mío, el taller de historieta franco-belga, y también reúne artistas locales. Se trata como de meter un poco a los artistas locales desde la escena independiente y pues últimamente hemos estado también buscando esos ilustradores, ¿no? Entonces, jalando a los ilustradores y sacándolos como de eso mismo, de que pues ya somos más de 100.000 habitantes, pero como que nos falta conocer más, ¿no? Conocernos más. Pues, ¿qué pasa? También, pues bueno, está la exposición, pero pues también lo bacano de Cajicá, y lo que nos sirve harto es que culturalmente en Sabana Centro no tenemos un igual, porque están las escuelas del instituto, entonces, escuela de caricaturas, sí, escuela de dibujo manga, ustedes de biblioteca, las escuelas descentralizadas, y bueno, y nosotros desde Casa de Juventud, Dirección de Juventudes, con lo del tema del taller de historieta franco-belga. Entonces sí somos un fuerte a nivel local, ¿no? Entonces falta es visibilizar quizás más esos procesos y ayudarlos a ellos a que trabajen juntos, ¿no? Entonces entretejer como toda esa red de apoyo entre los artistas, porque a veces como que trabajan muy en solitario, pero Cajicá sí tiene mucho potencial. Referente a lo que decías, ahorita hay un chico que estuvo en el anterior conversatorio que se llama Adriano Villarraga. Él sería el más cercano a ese tema de la novela gráfica. Él sería el más cercano, de hecho el jueves 11 de agosto, que vamos a estar en la exposición, justamente él es uno de los artistas invitados. Entonces él va a estar ahí con ese tema va a mostrar unas páginas que tiene, como de un proyecto que tiene como de novela gráfica, quizás unos esbozos y otras cositas que ha hecho de manera para ilustración infantil en editorial. Entonces él ahorita sería como el más cercano. El año pasado invitamos a Rosalina o Paula Contreras, no sé, también es una ilustradora que también pues a su manera también
es como de los fuertes aquí a nivel local, pero ellos dos serían como así los más cercanos quizás en aproximación a ese tema, pero desde la viñeta. Por eso les decía yo que a raíz de la investigación se formuló que se trabaja es viñeta en Sabana Centro. O sea, si la consolidación de una novela gráfica es difícil. Pero pues en eso estamos y pues bueno, pues somos un bloque artístico enorme. Pues entonces sería esa la invitación, unirnos todos y pues quizás sacar un ciclo de talleres, pensaría yo, de pronto, o algún tema así. Bueno, sí, igual pues digamos que este tipo de espacios, la idea es que sigan estando como abiertos y que sigan dándose. Desde pues la biblioteca lo que podamos aportar, siempre pues lo haremos con mucho cariño, no sé, si sean espacios, publicidad, convocar público, bueno, o desde la parte, digamos, como, digamos, de creación de, no sé, diálogos, este tipo de cosas, pues siempre podremos hacerlo. Y pues acá hay otra invitación que les dejo. De pronto, pues el año pasado tuvimos el primer Festival del Ocio y la Fantasía. Entonces no sé si este año nos unamos y saquemos ahí se podrían sacar cositas también para octubre, creo que es. Entonces pues trabajar todos de la mano. Pues me parece, ¿no? Somos un bloque artístico muy fuerte y constituido, ¿no? Entonces, lo que les decía, no tenemos par en Sabana Centro que tengan tantos talleres y escuelas de arte y todo el tema. Entonces, pues esa sería mi invitación de pronto. Y pues bueno, ya le damos paso al público. Entonces, ¿quién quiere como complementar o dar su opinión? Se lo va a tocar a la sin micrófono. No, pero ustedes pueden hablar sin micrófono. Súper mal, bueno, pues a mí siempre me gustan los espacios, comparto la opinión, que no lo alcanzo, de que son espacios muy constructivos y que no siempre la gente pues participa porque no somos muy de participar, ¿no? Es lo que decía Rafael, el artista independiente y solitario es un huevo, que no le gusta ver a nadie ni que nadie lo vea. Entonces, me gustó, me encantó la investigación que hizo Carolina. La verdad no sabía nada de eso. O sea, toda la vida viendo cómic, viendo manga, a mí me encanta. Las caricaturas, la caricatura acrítica del periódico, que de las cosas que más me gusta y que más veo. No sabía la historia, no sabía cómo había nacido. ¿Qué les puedo aportar yo? Que me encanta la historia del cómic como lenguaje visual, ¿no? Nosotros siempre nos hemos comunicado a través de las imágenes desde el comienzo del arte y es genial que siga pasando, que a pesar de existir tantos lenguajes o tantos metalenguajes como son pues, los emoticones, todo ese tipo de cosas, nuestra comunicación sigue siendo a través de las imágenes, sigue siendo visual, así existan o no existan los libros de texto. Es como mi aporte. No sé, Juan, si quieras complementar algo a esa invitación. No, pues me llamó mucho la atención lo que usted decía al final sobre... Lo que pasa es que lo que yo siento es que hay que empezar, porque si bien sí existen comunidades que estén haciendo esto, no nos estamos viendo, y estamos así. Aquí, por ejemplo, desde la parte de los talleres que yo lidero, nosotros no hemos llegado hasta ese punto porque nos enfocamos primero en otra cosa, que es empezar desde lo básico que necesitan saber para poder llegar a novela gráfica. Pero si ya existen en otros lugares esos tipos de encuentros, a nosotros nos tocaría como municipio líder en cultura empezar también a liderar ese tipo de encuentros, que es lo que estaba comentando. Tenemos que ver es cómo lo hacemos, cómo arrancamos y cuáles son los objetivos en corto plazo, para ahí sí empezar a formar algo o construir algo que sea bien sólido y que nos permita tener cada vez más talleres como estos, con más convocatoria, con más alcance, pues que se logre formar algo interesante. Claro, sí. ¿Aquí quieres algo? No, la verdad, vengo de espectadora, pues conociendo diferentes temas.
tema. Hasta ahora estoy iniciando en el mundo del cómic, de la historieta, entonces pues es como empezar a conocer diferentes temas, de dónde nace, cómo es la viñeta, todo eso. Entonces creo que es como ir llenando la información que a veces uno a veces la tiene pero no la investiga. Entonces Digamos como que eso. Angie también es expositora para el país. Entonces, para que vean. También le está ahorita sacando su historia. ¿Cómo es que se llama la historia? Se llama Las almas tienen sentimientos. Entonces, digamos que Es ella un tiene, título profundo. Sí, bastante. ella tiene un lenguaje visual como muy de ella. Es muy chévere. El juez no las cosas. Claro. Pero pues sí, es chévere ver como esos tipos de lenguaje visuales nuevos y que le aportan, lo que dice Juan, que le aportan a qué somos, porque es que también en Latinoamérica el tema del contagio, sí, como que, o sea, no tiene un lenguaje constituido, bueno, sí, no se podría, quizás hay unas variables ahí metidas, pero uno no puede decir el cómic latinoamericano es así, no tiene tanta característica visual como lo es el cómic americano, que es el que ahorita se está llevando todo, ¿no? Y pues el manga también, que es como muy característico, bueno, tiene muchos lenguajes. Entonces sí, pues sí, eso sería entonces ya ahí, yo creo.